Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Soy el doctor Mario Guzmán Sescos y hoy tenemos un programa extraordinario porque tengo dos invitados de lujo y estoy seguro que la van a pasar muy bien junto con ellos aquí en esta conversación que vamos a tener acerca de la formación del psicólogo. Y estos dos invitados son el doctor Sebastián Galán Jiménez y el doctor José Luis Calderón Mafud, que son dos personas a las que admiro profundamente, tanto a nivel personal como a nivel laboral. Son personas que tienen una carrera extraordinaria en el ámbito de la docencia, en el ámbito de la psicología clínica, en el caso de Sebastián Galán, en el ámbito de la investigación, y en el caso de José Luis Calderón, pues además de una carrera exitosa en la docencia, en la investigación, también en la psicología organizacional. Y los tres hemos decidido reunirnos el día de hoy para que podamos platicar sobre la formación del psicólogo, cuál es esa formación del psicólogo, y algunas reflexiones de cómo estamos ahorita formando psicólogos. Los tres nos dedicamos a la docencia, a la investigación, a la práctica de la psicología y pensamos que pudiera ser interesante compartir estas reflexiones con ustedes. Pero antes de presentarlos, de presentar a mis invitados de manera más formal, quiero pedirles a ellos que se presenten para que ellos puedan decirnos cuáles son las funciones que están haciendo ahorita en sus universidades, cuáles son las áreas de investigación que están haciendo y cuáles son las áreas de trabajo particular que también hacen. Si les parece, podemos empezar con el doctor Sebastián Galán, a quien le doy la bienvenida y además aprovecho para decirte, Sebastián, que tienes un club de fans en mi canal de YouTube. Tenemos un video tú y yo que ha sido muy popular, ha tenido decenas de miles de vistas y ahí salieron personas defendiéndote, diciendo que poniéndose de tu lado, luego otras personas poniéndose de mi lado y me da mucho gusto tener esta oportunidad porque quiero decirles a todas esas personas que nos han visto que más allá de las diferencias teóricas, epistemológicas que podamos tener José Luis y yo, Sebastián y yo, nos une un gran cariño en la amistad y también un gran cariño en la profesión y que creo que es importante que también se puedan ver esos diálogos en esas diferencias teóricas y epistemológicas que podamos tener y que eso no nos genera o no nos pone en situaciones de antagonismo. Pero bueno, Sebastián, bienvenido. Platícanos. ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo tú para que la gente te conozca un poco más? Primero que nada, Mario, gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir con ustedes, también con el doctor Calderón Mafud. Y bueno, pues actualmente estoy como jefe de la División de Investigación y Posgrado en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como consejero maestro también. Y podría decir que antes de la Universidad Autónoma estuve como tiempo completo en la Universidad de Valle, México. Como decías, mi formación fue originalmente como psicólogo clínico, maestría en psicología en el área de estudios psicoanalíticos, teoría y clínica, y el doctorado después me fui al área en psicología social. Hace un mes terminé la segunda maestría en psicoterapia sistémica en el Instituto Bateson, y ahí también estoy trabajando como investigador. En la Facultad de Psicología he tenido estos dos o tres asignaturas constantes, que son métodos de investigación, psicometría y psicología social, algunas clínicas también. Ahorita estoy impartiendo psicología, introducción a la terapia sistémica y intervención en trastornos límites y bipolares. Entonces, abordaje en trastornos límites y bipolares, que es multienfoque, pero en general las líneas de investigación, como decías, pues es desarrollo de instrumentos de medición, casi todos cercanos a violencia, además de tener, bueno, la consulta particular que creo que es también un gran acercamiento a los discursos sociales, a los fenómenos clínicos, a la realidad, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que podría decir. Entonces, solo para recapitular, hiciste tu licenciatura en psicología, después hiciste una maestría en psicoanálisis, después hiciste el doctorado con un enfoque social, que por cierto, los tres somos egresados del mismo doctorado, pero los tres con líneas de investigación distintas y con enfoques distintos, porque es un doctorado muy sui generis, ¿no? Es un doctorado interinstitucional donde participan 5 universidades,
lo cual permite tener como una gama de líneas de investigación y marcos teóricos muy amplios. Ya 6, perdón que te interrumpa, ya son 6 universidades, la de Nayarit se acaba de sumar. Wow, esa es una noticia nueva para mí. No estaba enterado de eso. ¿Cuándo se sumó la Universidad de Nayarit? Tiene un par de años, ¿no? No, este último. ¿Este año? Ah, pues mira, sí, por ahí vi a Lucía y a Rocío activas en ese tema. Qué buena noticia. Entonces es la Universidad de Guadalajara, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad de Aguascalientes, la de Guanajuato, la de Colima y la de Nayarit. Es una extraordinaria noticia esto porque representa una oportunidad para llegar a más personas de la zona occidente de México, ¿no? Pero bueno, entonces dijimos tu licenciatura, tu maestría en psicoanálisis, tu doctorado con enfoque social y después una maestría en terapia familiar sistémica y tu investigación se enfoca más a aspectos sociales que tienen que ver con el tema de violencia, pero también abordas algunos temas clínicos que tuvieran que ver con la teoría de apego, ¿correcto? Correcto. Muy bien, perfecto. Ya nos platicarás más adelante tal vez por qué decidiste hacer este paso del psicoanálisis a la psicología social y a la terapia familiar sistémica, que creo que puede ser de gran interés para la audiencia. Muchas gracias, Sebastián, por estar aquí. José Luis, platícanos de ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo? Gracias, Mario. Pues yo soy psicólogo. Estudié en la Universidad de Colima, tengo una especialidad en seguridad, en calidad, que fue mi forma de incorporarme en los 90s al ámbito industrial. Me defino como un psicólogo industrial, organizacional, y pues hice una maestría en desarrollo organizacional. Soy egresado de la Universidad de Guanajuato de desarrollo organizacional. Y egresé del mismo doctorado que ustedes dos, ¿no? Mi trayectoria fue muy profesionalizante al inicio, acompañada de la docencia de posgrados. Pero debo decir que la investigación fue muy importante para mí desde la licenciatura. Tuve profesores extraordinarios. La doctora Lisbeth Vega, por cierto, la acaban de nombrar coordinadora de maestría y doctorado en la UNAM, y es una persona que respeto y quiero mucho. Fue mi maestra de psicología experimental y bueno, yo hice tesis sobre comportamiento organizacional al principio, después sobre cultura y satisfacción laboral, y terminé, como en algún momento podrán haber escuchado ustedes, con estudios sobre la adaptación de los mexicanos al trabajo, con indicadores de comportamiento organizacional, y muy enfocado en un problema nacional que tenemos, en un problema mundial, pero sobre todo mexicano, que es el abandono del empleo. Hoy lo pusieron de moda, ¿no? En una estrategia amarillista, pero eso es lo que yo he estudiado. Mi formación continua, prácticamente toda ha sido dentro del desarrollo organizacional. El año de la pandemia me inscribí al Instituto Beck, y descubrí algo muy interesante. No soy psicólogo clínico. Trabajo factores psicosociales de riesgo en el trabajo, en el campo de la salud mental ocupacional. Me he vinculado particularmente a los factores protectores, a la salud mental positiva ocupacional. El lunes es Día de la Salud Mental, lunes 10, por cierto. Y he trabajado estudios sobre bienestar, principalmente bienestar laboral, ¿no? Además del comportamiento, y pues tengo un modelo específico respecto a cómo el liderazgo, cuando recurre a valores morales, a la transparencia, pues puede funcionar como un factor protector, aunque en algún momento de mi carrera yo me negaba a adoptar ese tipo de variables, ¿no? Trabajo en la Universidad de Colima y en la Universidad de Guadalajara. En la Universidad de Colima, a partir del 1 de agosto soy investigador en la Facultad de Administración, y gracias a ambos por el apoyo que me han dado estos años, de verdad. En la Facultad de Psicología sigo dando clases en Psicología Organizacional. Creo que va a ser mi último semestre. Y en la Universidad de Guadalajara doy clases en el doctorado y dirijo tesis en el doctorado en Ciencias de la Salud Ocupacional. Colaboro con el Programa Internacional en Salud Ocupacional, el programa de investigación
que dirige Manuel Pando. Soy miembro del Comité Científico de Factores Psicosociales de Riesgo en el Trabajo de la OMS, con quienes sesiono y colaboro con frecuencia, y de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales. Y eso es lo que actualmente hago, investigo. Soy docente aquí en la Universidad de Colima y en la de Guadalajara, y dirijo mi consultoría, mi despacho de consultoría que existe desde el 2004, en donde pues, nos dedicamos a ayudarle a las organizaciones a crear estrategias para que puedan implementar cambios culturales o cambios de conducta en equipos de trabajo que les ayuden a mejorar sus resultados, incrementando su desempeño o su bienestar. Ese es el DO que hacemos. Por cierto que tenemos una plataforma gratuita en donde todo el mundo puede entrar a hacer su diagnóstico, tanto de cómo se están comportando los líderes, de la agilidad en la toma de decisiones y de bienestar, ¿no? Entonces, pues ese soy yo. Y me gustaría comentar que además de lo que Sebastián ha dicho y José Luis han dicho, también ellos son autores de múltiples artículos que han sido publicados en distintos journals y también de libros. Sebastián tiene libros tanto de estadística como de poesía, cosa rarísima, ¿no? Porque no es muy común encontrar personas dedicadas a la estadística que tengan la pasión por la poesía como la tiene Sebastián, pero les recomiendo ampliamente que busquen sus libros. Y José Luis también tiene un libro acerca del liderazgo dentro de las organizaciones. Y algo que me parece muy interesante es que ustedes, la audiencia, van a poder escuchar reflexiones no solo desde la psicología clínica, sino también desde la psicología organizacional, porque pareciera que a veces nos olvidamos que la psicología es mucho más que la psicología clínica, ¿no? Y la gente tiene esta idea de asociar psicología con la labor clínica, pero en realidad la psicología está presente en el ámbito organizacional, educativo, deportivo, político, etcétera, etcétera. Sebastián, José Luis, preparé unas preguntas pensando en que tal vez estas preguntas nos pudieran ayudar como ir conduciendo un poquito la conversación, tener como un hilo conductor. Y claro, como siempre, la idea es que pueda haber la flexibilidad que ustedes quieran y que también puedan ustedes abonar otras preguntas si así lo desean. Pero la primera que tengo aquí que me gustaría compartirles es, ¿cuál es la diferencia entre la formación de nuestra generación y la actual? José Luis y yo somos más o menos de la misma generación. Sebastián un poco más joven que nosotros, ¿no? Se ve mucho más joven que nosotros, pero es un poco más joven que nosotros. Y creo que hay como diferencias importantes, ¿no? Al menos desde mi perspectiva, de lo que nos tocó a nosotros vivir a nivel de licenciatura y de posgrado y lo que le toca vivir a los estudiantes en este momento a nivel de licenciatura y posgrado. Me gustaría escucharlos ustedes que están en México y después yo compartirles algunas ideas de lo que veo acá en Estados Unidos. Muchas gracias, Sebastián. Sí, justo acabamos de hacer una encuesta pensando en abrir un posgrado en la Facultad de Psicología, y una notoria brecha que vi, ¿no? Que me sorprendió, es que en mi generación, primero había una falta de claridad entre la diferencia entre ser psicoterapeuta y ser psicólogo, ¿no? Pareciera que salimos con la idea de que éramos psicoterapeutas cuando éramos en realidad psicólogos, psicólogas, ¿no? Y en su mayoría teníamos una gran influencia del psicoanálisis. En aquel entonces la mayoría, había una gran cantidad de personas que éramos partidarias del psicoanálisis, y en la última encuesta que hicimos, claro, no obligamos a participar a nadie, entonces vamos a pensar que fueron personas voluntarias, habría que ver si hubiéramos pasado salón por salón, pero solamente 1% de las personas se interesaban en psicoanálisis, ¿sí? 1%. 1% de la encuesta, ¿no? De Qué 172 personas que respondieron. Esto me pareció... ¿Qué porcentaje crees que hubiera sido en nuestra época, en los 90, principios del 2000? 70. Mucho mayor, ¿no? Bueno, en mi facultad, 70%. Increíble. Entonces, eso a mí me parece que ya es una diferencia grande de la influencia de esta corriente, y de alguna manera, en gran medida, pues tenía un apuntalamiento de la manera en que juzgábamos los métodos científicos.
o inclusive los aprendíamos o los desdeñábamos por la influencia. Era como, pensábamos que la estadística no representaba a las personas, ¿no? Pero también creo que la parte más importante era que el quehacer de la psicóloga o el psicólogo lo veíamos completamente en el consultorio. Y creo que esa es una diferencia grande que tiene la formación de aquel entonces ahora, e inclusive el énfasis. Creo que el énfasis cada vez más se va hacia las diferentes áreas, tenemos una materia de ética que antes no teníamos, por ejemplo, ética y aspectos jurídicos de la profesión, y creo que también a nivel implícito y explícito, cada vez nos vemos más como un campo cercano a la ciencia y un campo no necesariamente, ¿cómo diríamos? Pues sí, no necesariamente encerrado en este consultorio, ¿no? Que estoy en el consultorio, pero creo que esa sería una diferencia grande de mi formación a la formación que veo ahora. En términos del ámbito clínico, ¿cuál crees que está siendo ahorita el interés teórico o el modelo psicoterapéutico dentro de tu universidad, de los encuestados? Ahí creo que tendríamos que tomar lo mismo, ¿no? Una cuestión de influencia, empieza a haber más sistémicos, porque hay más prácticas sistémicas, pero sigue habiendo prácticas psicoanalíticas bastantes. Sin embargo, creo que también es una cuestión, lo que hemos dicho alguna vez entre pasillo, ustedes y yo, ¿no? De cómo muchas veces quienes son psicólogas, los psicólogos clínicos se acercan menos a la docencia, se acercan menos a los tiempos completos, porque no hacen investigación o hay menos investigación, cuando menos en México. Entonces tenemos solamente pocas, bueno, no iba a mentir, porque a los demás no creo que se me escape nadie, pero muy pocas personas cercanas a lo cognitivo-conductual, algunas más a lo sistémico, algunas más a lo gestal, algunos más a otras áreas, ¿no? Y al psicoanálisis sí tenemos más gente, todavía porque somos parte de esa escuela, pero creo que ya no tenemos una tan decidida pues sí, ¿no? Tendencia. Okay. Bien, José Luis, ¿tú cómo ves la formación de nuestra época versus la formación de esta época? ¿Cuál dirías que fueron los pros y los contras en ambas tradiciones? Estaba pensando mucho en cómo compararlo y fui a encuentros de psicólogos, de escuelas de estudiantes de psicología cuando era estudiante. Me acordé que fui a uno en la prehistoria, en el 93, creo. Cuando entré a la facultad, estuve en un encuentro nacional de estudiantes de psicología. Recuerdo a Pedrosa, cuando la Universidad de Aguascalientes solo tenía hasta quinto semestre. Pedrosa vino acá, lo conocí acá, fíjate, en el 93. Y entonces yo pensaba cómo compararlos, y lo primero es que yo veo que lo diferente es que no había organismos reguladores. Era como muy en los 90s, que fue como la época en que yo estudié, yo creo que tú también, Mario. Sí. Era como muy incipiente. Entonces, esto que plantea Sebastián, pues era como lo que se podía hacer, ¿no? Tomar tendencias de los profesores que tenían una visión consolidada. En mi experiencia, pues hay como una influencia muy fuerte del medio y de cierta gestión de los organismos reguladores. Eso frena algo que es muy común en la psicología, que haya elementos de psicología, pues, ¿cómo decirlo?, artesanal o pseudopsicología, pseudociencia dentro de las universidades. Lo frena un poco más. Esa creo que es la principal diferencia. Yo tuve experiencias muy amargas, pero tuve otras muy buenas, ¿no? También, y recuerdo como una formación muy sólida en biológica. Yo recuerdo una formación biológica, porque era lo que teníamos, biológica, científica, y como muy relacionada con la modificación de conducta y la psicología experimental, porque teníamos profesores de la UNAM acá, y eso nos dio mucha solidez. Hoy veo una de las grandes diferencias, ya dije la que está a favor de la época actual, pero sí veo
una predominancia de corrientes posmodernas o como una visión demasiado social y no necesariamente con el contacto con el exterior, con el mundo exterior, no necesariamente, un poco inverso a lo que decía Sebastián, ¿no? Sebastián dice, el clínico no viene a la universidad, pues el organizacional tampoco quiere venir a la universidad, ¿no? Yo mismo les digo que, o sea, creo que hasta el día en que me muera voy a tener un pie en un lado y en otro, ¿no? Porque me niego a perder el contacto con la sociedad, con la realidad, con los problemas vivos, ¿no? Eso es lo que veo como lo presente, y otros elementos que le dan un matiz. Por ejemplo, Sebastián hablará de problemas más relacionados con lo que tienen allá. Recuerdo mucho Lourdes Pinto y esa visión antropológica que tenía la UADY, natural por la presencia con el grupo étnico maya, ¿no? Y así, ¿no? Yo creo que también cada universidad es un poquito fragmentaria, ¿eh? O sea, no es lo mismo estudiar psicología en la UDG o en la Autónoma de Guadalajara, ni siquiera en las dos están en la misma ciudad, o en la UP, ¿no? Ahí yo creo que tienes el contacto, tú eres egresado de la Autónoma y conoces la UP, y créeme que son, o el TEC de Monterrey, ahora que me tocó dar clases en el TEC este año, por completo, son cosas diferentes, ¿eh? Me parece muy interesante lo que estás comentando, José Luis, porque yo creo que estamos como en un momento en donde convergen muchas posturas teóricas y muchos modelos o formas de entender qué es la psicología. Por un lado, creo que lo que Sebastián señalaba de este creciente interés por mostrar a la psicología como una ciencia, y la idea de desarrollar investigación cuantitativa, que sin duda creo que ha sido muy favorable y que ha traído grandes oportunidades y conocimientos. Pero por otro lado, también lo que estás mencionando tú, José Luis, cómo converge ese modelo positivista racional con un modelo posmoderno que justamente niega la ciencia, que tiene una perspectiva post-racionalista, post-positivista, ¿no? Y están convergiendo en esos momentos. Y también, como decía Sebastián, estamos viendo el abandono de modelos que de alguna manera habían sido predominantes, como fue el caso del psicoanálisis, para abrirse a nuevas alternativas. Y dentro de ese proceso, yo diría que la terapia cognitivo-conductual se convirtió como en un modelo dominante en la década de los 90 y en la década del 2000, pero ahora en esta década pareciera que está también perdiendo un poco de presencia y que hay interés en otros modelos, como el modelo familiar sistémico que ya mencionaba Sebastián, pero incluso de estas nuevas terapias posmodernistas, como es el caso de la terapia feminista, etcétera, ¿no? Y yo veo esa convergencia que está sucediendo en México, pero también acá en Estados Unidos, con una característica, una peculiaridad en Estados Unidos que no hay en México. Y esa peculiaridad es que ha habido una divergencia política muy interesante dentro de las asociaciones que regulan el quehacer psicológico. Como ustedes saben, como ustedes saben, la Asociación Psicológica Americana es la que regula los programas académicos, que regula el ejercer del psicólogo aquí en Estados Unidos. Y la Asociación Psicológica Americana adoptó una posición, en mi perspectiva, que me parece desafortunada, y esa fue que solamente iban a avalar programas con el grado de doctor y no con el grado de maestría. Y por lo tanto, eso llevó que aquí en Estados Unidos solamente puedes tener el título de doctor si tienes un programa a nivel de doctorado en psicología. Si tus estudios son a nivel de maestría, no puedes llamarte psicólogo. Entonces, eso creó un vacío muy grande para muchas personas que decían, no me interesa la docencia, no me interesa la investigación, me interesa la práctica clínica y no me están ofreciendo oportunidades. Y entonces ahí surgió esa división política que les decía y se empezó a conformar lo que se llama American Counseling Association. La asociación, ¿no? la Asociación de Consejeros Americanos sería como la traducción. ¿Y el coaching también sale ahí? No,
esta idea del counselor aquí en Estados Unidos, Sebastián, es el sinónimo al concepto de terapeuta que tenemos en los países latinoamericanos o europeos. Ya no usan la palabra terapeuta, sino que usan la palabra counselor. Y en ese counselor lo que pasa es que esta asociación, esta American Counseling Association, está tomando mucha fuerza y le está quitando fuerza política a la American Psychological Association, porque muchísima gente no quiere ir al doctorado, quiere quedarse a nivel de maestría. Y entonces ha generado dos profesiones de facto, digamos, ejerciendo la misma labor con distintos niveles o grados académicos. Y eso a mí me parece desafortunado, pero al mismo tiempo pues me parece innovador y tendremos que ver el resultado a largo plazo. Yo creo que, fíjate qué interesante cómo son los organismos reguladores, pero también creo que hay un tema, esa palabra luego tiene una connotación ontológica diferente la psicología. Totalmente. No es ingeniería mecánica, en donde la posibilidad de estandarización es natural. Al menos en México, en lo que yo he podido ver, la psicología, la enseñanza de la psicología es caudillista, honestamente. No podemos pensar, con raras excepciones en donde... Sobre todo en las universidades públicas, ¿no, José Luis? Por supuesto. Donde se hacen cotos de poder que tienen que ver con los recursos que van recibiendo del gobierno también, ¿no? Pues no sé si tenga que ver con eso y no sé si no exista en la universidad privada, o sea, no lo he podido constatar. Lo que vi en el TEC, por ejemplo, pues fue como muy naciente. Ellos van empezando su carrera de psicología, dependen mucho de medicina, ¿no? De hecho, creo que tiene una connotación más económica, ¿no? Buscaron hacer 4 semestres en tronco común junto con medicina, esta licenciatura de psicología clínica y de la salud que hace el TEC de Monterrey, y en donde, pues, a la hora que llegan los estudiantes, a quinto, sexto semestre, que es en donde empiezan a ver psicología, pues muchos de ellos carecían de las bases de psicología científica, teorías y sistemas, que en los que seguramente ambos fueron formados. Pero yo decía que, o sea, una de las situaciones problemáticas que veo, y claro, lo digo en la universidad pública que he visto, algunas no, creo que no lo vi en la UNAM, no lo vi, creo, ¿no? Porque no tuve tanto contacto, pero sí se ve cierto caudillismo, ¿no? Ustedes lo deben recordar, ¿no? Sí. ¿no? O sea... No nos hagas hablar, José Luis. Pues es que es real, o sea, no había una metodología, sino un caudillo que de pronto, o una caudilla, que de pronto durante cierto tiempo imponía una corriente y esa corriente consolidaba a ese centro formativo, porque es un centro de formación, alrededor de ese ego brillante, vamos a decir, que arrastraba, ¿no? Y entonces yo creo que sí podemos hablar, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho, en su momento, por ejemplo, yo vi terapia sistémica familiar en los 90 muy intensamente en mis clases de psicoterapia, porque el doctor Torres fue mi maestro, además un mentor, un tipo muy generoso, que fue nuestro profesor, y con él vimos mucha terapia sistémica familiar, pero era por él, o sea, no porque hubiera un conjunto estructurado, formado de personas alrededor de la terapia sistémica familiar, donde sí tuvimos algo así estructurado y muy sistemático fue en el tema conductual, o sea, debo decir que ahí, por eso digo que es ontológico, ¿no? Después teníamos algunas cosas que francamente eran como medio ofensivas, ¿no? Del estudiante, por más cercanas a la terapia Gestalt y cosas así, pero entiendo que no era el dominio teórico, sino las personas que lo ejecutaban, ¿no? Déjame si les parece bien pasar a la siguiente pregunta, porque quiero ser consciente del tiempo y que hagamos un buen manejo del tiempo y las preguntas que tenemos. La psicología suele asociarse en el ámbito clínico, ¿no? Lo que Sebastián decía hace un momento, la gente piensa psicólogo igual a psicoterapeuta. Sin embargo, la psicología es mucho más que la psicología clínica. Y me gustaría preguntarles, ¿cuáles son esas áreas de acción que ustedes ven en la psicología que están desatendidas en el ámbito
mexicano, en el ámbito americano, que podamos hablar un poco de esto y cómo ven la formación de las otras áreas en la psicología, y que creo que tú, José Luis, vas a tener mucho que decir ahí por tu experiencia organizacional también. Yo pensé justo, acabamos de tener una reforma acá en México de salud mental, y bueno, un egresado de la facultad, ¿qué propondrías ahí? Y un poco emular algo que tengo en mi fantasía que ocurre en Estados Unidos, que es que hubiese financiamiento para proyectos en cuestión de salud mental de intervención psicosocial y que aquellos que demostraran efectividad fueran los que se aplicaran. Creo que ahí es un puente que no se ha considerado e inclusive no se ha regulado acá en México, cómo es que se decide qué programas van a ser los que incidan a nivel social, ¿no? Entonces ahí está el trabajo de la psicóloga, del psicólogo social, en donde, por ejemplo, hubo hace mucho tiempo un programa acá en México, en Secretaría de Salud, que llega y era impartido por Secretaría de Salud con recursos en Secretaría de Salud, que se llamaba Hombres Renunciando a su Violencia. Por nombrar uno, ¿no? De muchísimos programas que ocurren así en México, que en algún momento les dije, oigan, ¿y si nos dejan medir la efectividad del programa? Y no, ¿cómo crees? ¿No? Porque además creo que un primer paso es entender que la psicología debería de demostrar cosas, ¿no? Debería de tener diseños experimentales, cosas experimentales a nivel social para poder todas las campañas, todos los programas de salud, ver si funcionan o no. Y pues no, me dijeron que no, que cómo creen, ¿no? Dos amigos estaban trabajando ahí y dijeron, déjame le pregunto al jefe si podemos, ¿no? No, pues que no. ¿Cuál es el asunto? Que creo que ahí hay un gran talento que tiene la psicología y que no se está aprovechando, cuando menos a nivel macro social, y que debiera, sobre todo en temas prioritarios como es la violencia, que implica, según el World Peace Index, que gastamos cerca del 20% del Producto Interno Bruto en violencia. ¿Cómo es que no estamos haciendo intervención psicosocial? Inclusive en grupos multidisciplinares, ¿no? Pero no se están haciendo programas, muchos, pero sin conocer si funcionan o no. O lo que pasa mucho, y ya con este término, ¿no? Imitamos programas que funcionan para países primermundistas, pero no tropicalizamos. Entonces terminamos creyendo que lo que funciona en Holanda, como no meter no meter a prisión a personas, va a funcionar en un país que todavía no se frena cuando hay un alto. No, y me parece que estás haciendo mención a lo que llamamos psicología basada en la evidencia, ¿no? Que estos programas sean programas que han mostrado su validez, su efectividad y que por lo tanto esos recursos que en el ámbito de la psicología social son muchas veces recursos públicos, pues sean utilizados de manera adecuada y que se saque el mayor provecho de ellos. Pero me parece que además de la psicología social y la psicología clínica, pues hay muchas otras áreas que normalmente están abandonadas en la formación del psicólogo. Estoy pensando en la psicología del deporte, estoy pensando en la psicología política, la psicología educativa. En mi época había mucha gente yendo a psicología educativa, pero después como que se empezaron a ir a pedagogía y han dejado descubierta esa parte, ¿no? Estoy pensando incluso en otras áreas que a veces en América Latina suelen ser desconocidas, como el área de la psicología y la religión, como el área de la psicología militar, como el área de la psicología y la inteligencia artificial, ¿no? Como que hay muchas áreas en las que pareciera ser que no nos estamos enfocando en la psicología y que hay un desconocimiento. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso, José Luis? ¿Cómo ves esas áreas de la psicología? ¿Las están atendiendo en tu universidad? ¿Tú ves que el psicólogo en México se está formando? Yo acá en Estados Unidos ahorita les doy mi opinión acerca de eso. Yo veo, al menos en lo que tengo cerca, que es las universidades con las que interactúo, pues algunas son como muy, lo tienen cerca. Por ejemplo, la UG, pues tiene psicólogos organizacionales que están ahí, ¿no? Que tienen empresas o han trabajado selección de personal y tal, ¿no? Yo diría fragmentaria y un poquito improvisada, ¿no? La formación.
en otras áreas. En la lista que hacías, yo decía, ¿y la psicología ambiental en dónde quedó? ¿No? ¿En dónde quedó? No hablo del ambientalismo como activismo, sino la psicología ambiental, en donde las condiciones fisiológicas y biológicas tienen que ver con el entorno. En mi campo, yo creo que depende mucho de la disponibilidad de profesores, de los salarios que le vas a pagar a un profesor, para que yo creo que al menos acá en donde yo vivo, en Colima o en el occidente del país, hay suficiente cantidad de psicólogos organizacionales industriales como para darles una extraordinaria formación a los estudiantes. Sin embargo, no existen incentivos para atraerlos a un profesor disciplinario por horas a venir acá, a regresar un poco, porque no se parece a la especie que está adentro investigando, ¿no? No se parece, no tiene el puesto de tiempo completo, etcétera, etcétera. Este semestre que me estoy despidiendo de la Facultad de Psicología, me di a la tarea de invitar a personas que fueron mis alumnos y que se han destacado extraordinariamente para que los alumnos los escuchen. Y también un poco para evidenciar esta situación, hay una enorme cantidad de psicólogos organizacionales muy bien formados, pero que no van a venir acá. Entonces yo lo veo fragmentario, poco regulado, y al final, en la soledad de un aula o de una sesión en línea, el capricho sobre lo que se dice, sobre lo que se habla, es del profesor, sí, ¿no? Y perdón por llevarme un segundito ahí, porque cuando usé el tema de capricho, es real. Y me refiero, no personalizándolo, pero sí, el que decide de pronto hablar porque le apetece, ¿sí? De constelaciones familiares, en donde nadie lo escucha, o perdón, con todo respeto, de la programación neurolingüística, en donde nadie te escucha, pues lo va a hacer, por más que en los programas de academia venga otra cosa, ¿no? Lo hemos podido ver incluso en psicología organizacional, aspectos que poco o nada tienen que ver con la psicología organizacional, personas dando clases sobre activismo ideológico, ¿no? Tengo una pregunta más adelante acerca de eso, de las paraprofesiones que ahora han surgido y que de alguna manera están en competencia con la psicología, pero platicamos de ellas en un momento. Fíjense que les comparto aquí la formación en México del psicólogo tiene como 3 etapas, ¿no? La primera es la licenciatura, después quien decide hacer la maestría, después quien decide ir al doctorado. Y algo que veo es que es una formación que está muy direccionada a formar al psicólogo con una base sólida, no voy a decir total, pero sólida, suficiente para entender el conocimiento psicológico y después aplicarlo, ¿no? Es decir, son 4 años de licenciatura, 2 años de maestría, son 6 años al menos de preparación intensa en la psicología, ya sea si decides el área clínica o el área organizacional, etcétera. Y si después te avientes el doctorado, pues son otros 3, 4 o 5 años, ¿no? Dependiendo de tu programa. Pero aquí Oye, perdón que te interrumpa, pero no puedo dejar de decirlo. Es que me quedé pensando en la diferencia abismal que hay entre mi formación y la actual, y cómo se forma actualmente. Es que estoy tratando de ver un lado positivo. La disponibilidad de recursos, y al menos acá en la Universidad de Colima, la cantidad de profesores investigadores que hay, dan pie, y lo digo porque los he comparado a los estudiantes que hemos tenido acá, y ahora los voy a extrañar, a un nivel alto, con gente mucho más documentada de lo que nosotros estábamos. Perdón por la interrupción, pero sí, quería decirlo, ¿no? Me parece que es oportuno porque no hablamos de cómo se ha desarrollado la carrera del investigador en la psicología en los últimos 20 años. Y cuando nosotros entramos, la idea de investigador o incluso profesor de tiempo completo e investigador era muy rara. En el ámbito de las universidades privadas no existía y en el ámbito de las universidades públicas eran pocos, ¿no? Y creo que ahora, en los últimos 10, 15 años, ha habido como una revaloración de la importancia de profesores de tiempo completo, de investigadores de tiempo completo, y que entonces las universidades se conviertan en centros que generan conocimiento y no solamente que replican conocimiento que, como bien decías tú, Sebastián, a veces es un conocimiento que responde a otras condiciones geográficas y sociales, normalmente el conocimiento que sale de aquí de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese sentido coincido contigo, José Luis, yo creo que ha habido una mejoría
en esa parte de la docencia, de los profesores, los investigadores. Pero lo que les comentaba es que en México está esa idea, ¿no? Tú vas a la licenciatura de psicología, luego vas a la maestría y si quieres vas al doctorado, ¿no? No tienes que, pero si quieres. Aquí en Estados Unidos es diferente porque no hay licenciatura. Aquí lo que hay es el bachelor y el bachelor no es lo mismo que la licenciatura. El bachelor es como una introducción, digamos. Pasas 2 años de tronco común en donde te dan materias de todo tipo y tú puedes escoger muchas de ellas. Y después tú escoges tu major y tu major son solamente 2 años del tema que tú quieres estudiar, si es psicología, si es biología, etcétera. Y con eso sales y muy poco puedes hacer profesionalmente. Están casi orillándolos a que forzosamente vayan a la escuela de posgrado. Y Claro. como les decía, si te vas a un programa de doctorado, entonces tienes carrera de psicólogo, pero si te vas a un programa de maestría, tienes carrera en algo más, en algo distinto, ¿no? Y ahí en el programa de doctorado, pues depende mucho de lo que escojas, porque si es doctorado clínico, va a ser meramente clínico, si es doctorado social, va a ser meramente social, si es organizacional, meramente organizacional. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, creo que tenía muy idealizada la formación del psicólogo americano y la verdad es que me di cuenta que la formación del psicólogo en México es más vasta, más completa, Sí. justo por llevar ese proceso de licenciatura y después lo que cada uno quiere estudiar. No sé qué opinan de lo que les estoy diciendo y si les hace sentido o no. Sí y no. Creo que quizá en donde sí podríamos diferir y viendo nada más los programas doctorales, puede uno reconocer la distancia científica que se tiene de un lado a otro, es como la claridad del campo de la psicología y del alcance del conocimiento de la psicología sí se ve diferenciado, lo que decías, ¿no? Allá tenemos justo estos marcos regulatorios que permiten decir, no, tú como psicóloga o psicólogo puedes hacer esto. Y tienes que saber estos métodos, tienes que saber cuál es tu campo de profesional. Y se va de la mano con lo que decía Mahfoud, que justamente podemos tener una currícula que va encaminada hacia cierto lado, pero la libertad de cátedra hace que de pronto, y pasa mucho, ¿no? No, pues es que yo no necesito aprender eso porque me dijo tal persona que no necesito, que para qué. Y entonces, estas evaluaciones rigurosas que hay, como el Ceneval acá en México, ¿no? Y luego estos conocimientos sólidos que se llevan de un lado a otro, pueden hacer que una persona, por ejemplo, allá la cantidad de horas, esto, por ejemplo, en el posgrado que acabo de hacer en el Instituto Bateson, nos pidieron una cantidad de horas de supervisión enorme, que bueno, como ya tengo algo de carrera, ¿no? En el campo clínico, pues eran a horas extremas, ¿no? A las 9 de la noche, cuestiones así. Y bueno, fue muy, muy, muy bonito para mí que hubiera esta exigencia de supervisión, pero muchas veces en México te pueden dar un grado en psicoterapia y no hay supervisión y no hay seguimiento. Claro. Entonces, si bien en años es más, habría que ver... La calidad. Sí, y creo que estás tocando un punto clave en el tema de la formación del psicólogo clínico que tiene que ver con esa supervisión. Yo he visto en México programas de maestría en psicoterapia que la verdad dejan mucho que desear en términos de esa supervisión y de esa formación clínica del terapeuta. Bien, oigan, déjenme voy con las otras preguntas que tengo por aquí, si les parece bien. La psicología aplicada y la investigación en psicología pareciera que son una pareja divorciada, ¿no? Es decir, muchas personas, por ejemplo, en el ámbito clínico, estudian psicología clínica, hacen una maestría en psicoterapia, se dedican a la vida psicoterapéutica, pero nunca le entraron al tema de la investigación y no necesariamente a hacer investigación, sino incluso a leer investigación, a formarse. Lo que estaba diciendo Sebastián, de tomar decisiones basadas en evidencia, etcétera. ¿Ustedes lo ven así? ¿Ven este divorcio entre los que están haciendo psicología aplicada y la parte de la investigación? Y si es así,
¿cómo podemos unirlas? Porque en mi mente me parece que es la mancuerna perfecta, ¿no? Cuando alguien puede aplicar la psicología, pero que también está generando conocimiento o aprendiendo del conocimiento que se genera a través de la investigación. Fíjate que yo una vez fui a una conferencia de un médico que se llamó Ruy Pérez Tamayo, y él decía, un tipo muy connotado, que el profesionista que se jactara de ser integral debería ser docente, profesional e investigador. Y lo oí así de refilón acá en la Facultad de Medicina y se me grabó muchísimo y yo me clavé en eso y he decidido hacerlo en mi vida. Pero es muy complicado, también es muy complicado. Yo creo que hay una serie de factores demográficos. O sea, primero sí, sería lo ideal, ¿no? Que todo aquel que se para en un salón de clases a hablar de psicología, pues lo haga desde un punto de vista documentado, actualizado, en la investigación más reciente y que ha podido contrastar contra el campo práctico, ¿no? Un practitioner real, ¿no? Y no alguien que de pronto podría quedarse hablando de su tesis doctoral durante muchos años, ¿no? Y viceversa, ¿no? Alguien eminentemente práctico, pero desprovisto de toda marco teórico, ¿no? Que sustente esto que es muy valioso, que los académicos podemos ayudar a los practicantes a conceptualizar más claramente los problemas que viven. Eso sería lo ideal, pero yo creo que al ser lo ideal, pues imagínense si esto fuera algo masivo. Sí, los días solo tienen 24 horas, ¿no? Por un lado, y por otro lado también cuántas personas van a poder tener la oportunidad de trabajar como profesores e investigadores de tiempo completo en una universidad y al mismo tiempo ejercer una práctica privada en cualquiera de las áreas de la psicología. Pero eso no quita el hecho de que, como psicólogo clínico, pienso, si eres un terapeuta que tienes un grado de maestría, te formaste, estás viendo tus pacientes, ¿no? Creo que te enriquecería mucho tu práctica si aprendes a leer la literatura científica, ¿no? Si haces esa costumbre de leer la investigación. Yo creo algo, y perdón por tomar la palabra de nuevo, pero yo creo que me voy a ir a mi campo, que es el de las organizaciones. No todo tiene que ver con las decisiones de los individuos o de sus escuelas. Las universidades como instituciones, como organizaciones, en esta visión de universalidad, pues también tienen la misión o deben de tener la misión de promover el diálogo, no solo con los colegios, sino con los ámbitos de quienes estén interesados y practiquen su disciplina. Entonces, este diálogo, pues tradicionalmente se abría a través de la educación continua, pero hay un sinfín de formas que hoy, tal vez por la prisa, por las dificultades económicas, no se lleva a la práctica. Sin embargo, también está, por otro lado, que los medios digitales pues han facilitado eso. Entonces yo creo que, por un lado, los individuos que buscan la actualización y esta formación long life, ¿no? Deberíamos acercarnos a las universidades, pero también las universidades podrían elaborar este tipo de diálogos más cercanos. Y hay universidades que lo han resuelto muy bien con la figura de los socios formadores o de los en donde traen acá a la comunidad, a los problemas, a la organización para participar de clases, aportando metodologías de retos, metodologías constructivistas muy interesantes y que facilitan pues que el flujo se mantenga, ¿no? Entre la investigación y no necesariamente solo en los individuos, ¿no? Déjale pregunto a Sebastián qué piensa él. Sí me viste con cara de yo quiero hablar, ¿no? Justo yo pensaría que desde donde hablas, Mario, desde donde lanzas la pregunta, tiene que ver con cómo nos formaron a nosotros. Porque a mi parecer, el problema es que nos formamos sin saber lo que era la psicología. A mi parecer, toda persona que egresa de psicología debería poder leer un texto científico.
debería de saber hacerlo y debería de considerar su práctica clínica, organizacional, educativa, social, y en las demás áreas emergentes de la psicología o que ya están instauradas incluso, tendrían que estar pensando desde un campo científico. Es decir, el problema, y yo me gusta siempre decir esto, aunque no me enorgullece, yo cuando ingreso como investigador de tiempo completo a la Universidad de Valle de México, me entero de lo que era la psicología. Es decir, yo tenía la idea de que era un psicólogo, psicoterapeuta, me formé, tomé diplomados, etcétera. Y cuando empiezo a dar métodos de investigación, porque aparte me dijeron, muy bien, aquí están todas las materias, 10, 50 materias distintas y ninguna de mi perfil, porque ya estaban apartadas las clínicas, y entonces tuve que aprender otras cosas, de interconductismo, mira, estuvo muy divertido. Pero me entero que viví engañado, y que egresé engañado, y que hice una maestría y terminé una maestría con algunos recortes clínicos, porque tenía mucho que ver justo con lo que decíamos, quién es la docencia, ¿no? A mí, quien me dio, un excelente ingeniero, me dio clases de estadística, pero yo pensaba que no tenía que ver con mi carrera, que era una materia de relleno, ¿no? Y ahora me doy cuenta que justamente me tardé muchísimo en entender lo que hacía una psicóloga o un psicólogo. Entonces, creo que más bien estamos pensando desde cómo nos tocó, ¿no? Acercarnos a aproximarnos y enterarnos en el doctorado que en teoría debíamos de haber hecho estadísticas cada que vemos pacientes, hacer pruebas cuando llegan, a pruebas cuando egresan, y saberlas medir y saber qué significan y saber qué tratamiento funciona mejor, etcétera, ¿no? Entonces, quizá hablamos de cómo estamos en esta transición que han dicho ambos entre asentar la psicología y diferenciarla de campos que se subieron a ella y que dijeron, yo también soy psicología, y de pronto vemos que no, como te decía, las constelaciones familiares, ¿no? Que de pronto, pues, es chamanismo, ¿no? Ok, pero me gustaría retar un poquito lo que dices, porque estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo parcialmente. Te voy a decir por qué. Bueno, lo primero es decirte, tienes toda la razón de nuestra generación, lo que nos pasó. Yo recuerdo muy bien estando en la licenciatura, yo hice mi licenciatura en la Universidad Autónoma de Guadalajara, que es una universidad privada, y el profesor que más admiraba era el único profesor investigador, no solo de psicología, sino de toda la universidad. Y entonces le pregunté, profesor, quiero aprender a hacer investigación. Y su respuesta fue, Mario, hace X número de años, la universidad tomó la decisión de cerrar el departamento y los recursos de investigación para abrir un equipo de fútbol en primera división, los Tecos. Entonces, la universidad ya no tiene recursos, ya no genera programas que tengan que ver con la investigación. Y para mí fue como muy llamativo, ¿no? Entonces salí con el perfil que tú estás diciendo. Sin embargo, Sebastián, esta posición que tú estás presentando, con la cual yo me identifico al ser terapeuta cognitivo-conductual, el doctorado, todo, no haría honor a modelos teóricos y epistemológicos dentro de la psicología que se salen de la narrativa positivista y racionalista, como pueden ser la psicología existencial o como puede ser el psicoanálisis, ¿no? Que son propuestas, o como los movimientos o las propuestas posmodernas, de las cuales no soy muy afín, pero que son propuestas que tienen una forma de entender el quehacer del psicólogo, no necesariamente desde la narrativa científica y cuantitativa, sino desde una forma distinta de entender al ser humano, el desarrollo humano y el sufrimiento humano. ¿Qué haríamos con esas propuestas teóricas? ¿Las sacamos, las integramos y las hacemos positivistas? ¿O hay espacio para que esas propuestas teóricas que no asumen esta perspectiva científica que tú estás mostrando tengan espacio dentro de la psicología? Bueno, yo pensaría, están los métodos cualitativos también, ¿no? Pero B, sí, específicamente con el psicoanálisis, a mi parecer, el mismo psicoanálisis, bueno, depende de qué psicoanalistas hables, pero algunos psicoanalistas dicen, no queremos ser ciencia y no pretendemos ser ciencia y no somos psicología. Entonces, de alguna manera, sería darle este lugar de un antecedente muy importante para la psicología, pero que no es psicología, ¿no? Y que no pretende serlo, y que la verdad, a mí me parece una formación que sí ha alterado mi clínica y que es bien valiosa, pero
dista de la psicología y no lo sé. Digo, no creo que quisiera pensar, ¿no? Cuando menos las personas psicoanalistas que me formaron dirían, y ni queremos hacer ciencia, ¿no? Sí, creo que eso lo puedes escuchar en algunas tendencias psicoanalíticas, sobre todo más, digamos, lacanianas, ¿no? O ortodoxas, pero habrán otros movimientos psicoanalíticos que están interesados incluso ahora en las neurociencias, ¿no? Que han encontrado por ahí un discurso que les permite de alguna manera sustentar los postulados que ellos han estado manejando, ¿no? ¿Tú qué piensas, José Luis? ¿Qué deberíamos de hacer con estas corrientes psicológicas como la psicología existencial, las tendencias posmodernas, el psicoanálisis, etcétera? Que ellos dicen, pues no, nosotros no asumimos el modelo científico positivista racionalista como la forma de entender al ser humano. Yo lo voy a posicionar otra vez en personas, ¿no? Y yo creo que hay personas que practican la psicología y la enseñan, y la enseñamos, que admiten que en su origen el psicoanálisis tuvo una participación y ha tenido una carrera tal vez hasta lateral, ¿no, Sebastián? Con el resto de la psicología. Que la psicología existencial, y acabo de terminar de leer El hombre en busca de sentido, gracias por la recomendación, Mario, es extraordinario, lamento no haberlo leído antes. Abrieron pues una beta, pero insisto, alguien racional podría admitir a este tipo de circunstancias. Y también desde otro punto de vista, digo, yo igual que tú, hay ciertos modelos posmodernos con los que sinceramente me parece que no cumplen con algunos de los preceptos que yo entiendo por psicología. Y es ahí en donde yo digo, no qué hacemos, ¿no? Sino qué hacemos los que somos psicólogos. Al menos deberíamos admitir que para regular nuestra profesión y nuestra disciplina debería haber algunas reglas, y esas reglas consensuadas pues son aquellas que las academias o los propios organismos en donde se discute sobre las bases epistemológicas, sea que te guste o no te encante el positivismo, puede no gustarte, bueno, pues te puedes ir a vivir a la casa de junto, no pasa nada, ¿no? También tendríamos, y termino con esa parte, porque da la impresión que los que promovemos los modelos positivistas tenemos que vivir en la cochera. Y no es así. En realidad la psicología tiene una serie de reglas que se han construido a lo largo de muchos años. Y también podríamos decir al revés, oye, yo entiendo que hay todo este asunto de la ruptura epistémica y esta posibilidad de evolución, pero también los movimientos culturales tienen un equilibrio entre la flexibilidad y la estabilidad, que le permiten mantener su centro, ¿sí? Que le permiten mantener su identidad sin romperse. Y la psicología es el caso. Y en ese sentido, hay algunos aspectos que no han cumplido con las reglas de ese centro y que tienen que irse a vivir a la casa de junto y no pasar por suplantar, aunque suene fuerte, aquello que está ahí. Nunca hubiera imaginado que siendo yo el terapeuta cognitivo-conductual iba a defender lo que voy a defender ahorita, pero adelante. Yo veo que si la psicología deja a un lado, por ejemplo, los modelos humanistas, los modelos existencialistas, los modelos psicoanalíticos e incluso los posmodernistas, aunque no me gusten, me parece que sería una psicología más limitada, porque creo que estos modelos nos han llevado a reflexionar en elementos importantes. Por ejemplo, Carl Rogers. No defiendo a Carl Rogers. Me parece incluso que la práctica de Carl Rogers a veces puede caer en una pseudo práctica, pseudo psicología, pero justo sus reflexiones del valor de la empatía fue lo que vino a generar que hoy todos los modelos terapéuticos entiendan que la empatía es necesaria para tener un impacto terapéutico con los pacientes. El tema de la psicología existencial, si no fuera por esta obsesión de la psicología existencial de la búsqueda de sentido y propósito en el ser humano, hoy no tendríamos modelos teóricos como la psicología positiva, por ejemplo, que ha buscado ser esa unión, ¿verdad?, entre el positivismo y estos modelos teóricos. Entonces, no estoy tan seguro como ustedes de que se tengan que ir a la casa del otro lado. Creo que más bien estamos en un momento en donde necesitamos replantear cómo vamos a coexistir
los modelos teóricos, epistemológicos, terapéuticos, que se alinean más a la perspectiva positivista, racionalista, y aquellos que no, y cómo se pueden entablar elementos de diálogo para que puedan existir, sí, unas delimitaciones en común que al menos nos digan, esto sí es psicología, y dentro de todo este espacio podemos diverger, podemos tener distintas opiniones, ¿no? No sé. Oye, muy breve, nada más, porque justamente es lo que yo decía. Yo no decía que se vayan a la casa de junto. Yo decía que cualquier persona racional que enseña psicología admitiría la diversidad, pero que también debería admitir que el centro tampoco se tiene por qué ir a vivir a la casa de junto. Era justo en ese sentido. Okay, ¿no? okay, O sea, que el ADN en alguna parte se tiene que mantener, ¿no? ¿No? Muy bien. Adelante, Sebastián. María, lo que pasa es que todos estos modelos, inclusive ha habido investigaciones muy interesantes como a largo plazo, por ejemplo, y no tengo el dato, me vas a regañar, Mario, pero un comparativo, ¿no? de una terapia basada en evidencia contra un psicoanálisis a largo plazo tenía mucho mejor efectividad, y esto fue una investigación publicada por la APA, que el psicoanálisis. Es decir, yo más bien creo, no que no haya una, no lo estamos comparando con otras pseudopsicologías, sino más bien ha habido falta de la formación de investigación para poder demostrar muchas cosas que hemos demostrado como a ojo de buen cubero, ¿no? La verdad, o que inclusive se han difundido bajo influencia social y que podríamos investigar qué es lo que funciona, porque yo estoy convencido, y de verdad yo agradezco mi formación psicoanalítica, que hay elementos de lectura, de lectura en psicoterapia que me permiten, a veces llega una paciente, ¿no? Y me dice, llevo 5 años en consulta y nunca le habían preguntado cosas que me parecen evidentes, ¿no? Y que decía, ¿cómo puede ser? Pero por esa formación profunda, ¿no? Entonces, sí, no negamos la importancia, solamente sí la carencia de formación científica que nos puede llevar también a meter en la casa de junto cuestiones que no necesariamente, o sea, que se parecen pero que no son, ¿no? Como personas que leen el tarot. A ver si, creo que hay 3 cosas aquí, a ver qué opinan ustedes de esto que quiero compartirles. La primera es que creo que ha habido un proceso evolutivo de la psicología en donde primero era parte de la filosofía, en donde viene con una tradición, sobre todo iniciada por Aristóteles, ¿no? En donde viene toda esta idea del estudio del alma, de las cualidades del alma, de la inteligencia, de la voluntad, etcétera, y que va evolucionando poco a poco, después con Tomás de Aquino, y después llegamos a la psicología del siglo XIX, en donde la psicología del siglo XIX, como resultado de la Ilustración, busca diferenciarse de la filosofía, asume el positivismo como la filosofía detrás de la psicología, y empieza un objetivo de querer validarse ante las otras ciencias, queriendo mostrar que la psicología ya no es una rama de la filosofía, sino que forma parte de la comunidad científica, y entonces adopta la estadística como la herramienta o el instrumento que le va a permitir esa validez frente a las otras ciencias. Y creo que durante la segunda parte del siglo XX y a principios del siglo XXI, la psicología hizo grandes avances en eso. Y creo que lo que nosotros estamos hablando tiene que ver con eso, que nuestro doctorado nos empujó hacia eso, pero también creo que ahorita estamos entrando como una nueva etapa histórica, no solo de la psicología, sino de muchas disciplinas que se están tratando de distanciar de ese modelo positivista y dando espacio a estas propuestas posmodernistas que estamos viendo, que van más allá del positivismo, ¿no? Por otro lado, veo que hay como esta invasión, no sé si invasión, contaminación de modelos pseudocientíficos, pseudoteóricos, pseudoacadémicos, pseudoterapéuticos, que han ido ganando terreno, ¿no? Ahorita tú hablabas del tarot, hablaba José Luis de las constelaciones. Yo he escuchado otras personas que hacen uso de la cábala, otras personas que hacen uso, ¿cómo le llaman a esta? Se me está yendo ahora la mente, pero bueno, todas estas como tendencias alternativas que de alguna manera se han venido infiltrando en la psicología y que ahí
creo que es resultado de la mala formación que muchos psicólogos han tenido, que al no entender y comprender las herramientas que hay dentro de la psicología, buscan herramientas que son fuera de la psicología, ¿no? Pero entonces, si se fijan, hay como tres elementos. Uno es el extremo positivista, donde podemos caer en el cientificismo. Todo lo va a explicar la ciencia y dejar a un lado otras explicaciones como puede ser la filosofía, la literatura, la teología, el arte, etcétera. Por otro lado, el extremo postmodernista, que no quiere saber nada de la ciencia, que no quiere saber del racionalismo, que todo es subjetividad. Y por otro lado, el peligro de las pseudoprácticas, ¿no? Que tanto han contaminado la psicología, sobre todo creo que en América Latina. ¿Qué piensan de este análisis? ¿Les hace sentido como lo estoy presentando? ¿Agregarían algo? ¿Quitarían algo? Mira, yo lo que pienso es que tiene mucho que ver con esta metáfora de la casa de junto, otra vez. Digo, son cosas que van a ocurrir ahí, pero yo creo que cuando decimos reglas para saber lo que es psicología, o metareglas, pues podríamos hablar de conocimientos sistematizados, probados. Yo no estoy diciendo que sean estrictamente probados de la misma forma, sobre los que se hayan reunido suficientes, cada quien dirá lo que es suficiente, conjuntos de datos o de reflexiones, si tú eres de otra corriente, como para acreditar ante el que lo va a usar, ¿no? Tu hijo que requiere orientación, terapia, alguien a quien se le va a hacer una intervención en su empresa, de que esto tiene suficiente validez, porque al final de cuentas decía Carmelo Vázquez, un español que hace psicología positiva, que la ciencia tiene la finalidad de generar bienestar. Y en nuestro caso, el bienestar que otorgamos es a través de las ciencias del comportamiento. Entonces, mientras las cosas yo creo que se mantengan en ese límite de lo sistemático, que haya reunido una experiencia, fíjate, voy a decir para salirme del positivismo, ¿no? O la recolección de suficientes fenómenos como para que esto no signifique un ensayo o una improvisación, pues entonces sabemos que estamos hablando entre parientes, ¿no? Y no a alguien que se parece, pero que no vive en la misma casa, o no debería vivir en la misma casa, pero que además deberíamos regular. Hay un par de casos que acaban de ocurrir acá en mi medio, en mi comunidad, que por ética no les comento aquí grabado, pero en corto se los voy a platicar, que en los que ustedes, creo que si lo sacara yo aquí a colación, hablarían un poco más fuerte sobre el tema de la casa de junto, ¿no? Eso es lo que yo pensé. Nomás dos cosas rápidamente. Enneagrama, es el que no me acordaba. Está de moda, ¿no? Aquí en mi universidad, había una maestra, ya no está en la universidad, que les enseñaba enneagrama a los estudiantes del posgrado como parte de sus prácticas clínicas. Y cuando me preguntaron a mí los alumnos, les dije, eso es una práctica no solamente pseudocientífica, sino que es una práctica que no tiene justo lo que José Luis está diciendo, ¿no? Un fundamento sistemático y con argumentos lógicos. Y me pregunto si esa puede ser una alternativa, Sebastián y José Luis, que tal vez como un requisito dentro de la epistemología psicológica, dentro de lo que necesitamos para considerar algo como una propuesta psicológica válida, no sea necesariamente la propuesta positivista, pero sí que sea una propuesta que está fundamentada sistemáticamente y con argumentos lógicos. ¿Qué piensan acerca de eso? Porque me parece que así el psicoanálisis, la psicología existencial, la psicología humanista tendrían entonces espacio dentro de lo que estamos hablando. Me suena bien. Además, la realidad es que hay muchísimas prácticas, inclusive que citan a los mismos filósofos, ¿no? Por ejemplo, que vienen, sobre todo en la práctica clínica, ¿no? Que vienen a aparecerse y que bajo caballo de Troya entran en la psicología, ¿no? De pronto, creo que es muy importante reconocer que aún estamos en formación y que la misma ciencia sigue en formación. Pues muchas veces se rechaza al positivismo
por sus inicios y no por sus actualidades, ¿no? Si ustedes conocen a algún analista de datos, Big Data, ¿no? Porque es que tengo un colega psicólogo clínico, un genio, ¿no? El doctor Awitz Rojas, que trabaja para Sánchez Rojas, siempre recuerdo los apellidos, pero bueno, el asunto es que trabaja para una empresa como analista de datos y me dice, si tú pides en una encuesta con base en las respuestas y te piden tu fecha de nacimiento, yo puedo dar con que fuiste tú, ¿no? Es decir, tenemos un análisis de datos que responde y que da con mercados, que da con elementos que son innegables. Es decir, la ciencia, y sobre todo ahora con el COVID, ¿no? Se vuelve la ciencia, la medicina quien rescata el discurso científico, aunque seamos posmodernos, y que nos dice, a ver cuántas personas valientes van a dejar que este nuevo virus les infecte si creen que con la mente pueden transformarlo, ¿no? Entonces, yo sí creo que tenemos que delimitar bien los campos para que cada vez tengamos formaciones más sólidas y que después pueden acercarse, aproximarse a otros datos, pero el pensamiento científico sí estructura la no improvisación en la profesión. Que creo que esa es una parte importantísima, ¿no? Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Y qué es la psicología? ¿Es una ciencia médica? ¿Es una ciencia social? Porque depende de la universidad, depende del autor, va a tener una tendencia más para otra o de la subdisciplina de la psicología, ¿no? ¿Cómo la definirían ustedes la psicología? ¿Y dentro de qué ramo de la ciencia la verían? No, yo sí lo veo. No, me parece un poco bizantino, ¿no? Está rebuscando lugar. Creo que voy a usar esa palabra, el arte de la psicología como ciencia fue haberse colocado en una intersección entre lo biológico, lo psicológico y lo social. Y haber acreditado, primero, que la base biológica, que el comportamiento tiene una base biológica. Descartes y luego Spinoza, pues estuvieron ahí peleando, el otro lo expulsaron o anduvo corriendo de un lado a otro de Europa para poder acreditar eso. O sea, esa tradición de pensamiento nos permitió acreditar que el comportamiento pues, no era Dios, dice Descartes, ¿no? No era la idea de Dios que decía San Agustín, sino que tenía una base biológica. No sabemos cuál, pero tiene una base biológica. Después, posteriormente, todo el debate sobre la existencia del alma, ¿no? Llevó en algún momento a conceptualizar la idea de la mente, ¿no? De lo psicológico, es decir, aquello que traducía lo biológico en comportamiento o en sentimiento, decía Spinoza, ¿no? Yo recuerdo mucho que usaba la palabra sentimientos. Correcto. Como sensaciones, no como sentimientos como usamos ahora. Y después, posiblemente después, viene toda la connotación psicosocial del centro hacia afuera. Es decir, admitir que los eventos sociales, es decir, que la interacción, regresaban el ciclo y se volvían a convertir en símbolos, en conceptos, ¿sí? En interpretaciones y en creencias, o incluso en estados emocionales nuevamente. Entonces, ¿por qué? Todo eso suena muy bien, pero en la práctica, si hablas con un conductista, te va a decir la psicología es el estudio de la conducta, punto. Hablas con un neuropsicólogo y el neuropsicólogo te va a decir la psicología es el estudio de el comportamiento como resultado de los procesos cerebrales, ¿no? Hablas con un psicoanalista y te va a decir, pues, que tiene que ver con el tema del inconsciente, etcétera. Entonces, me pregunto si a lo que tú estás abogando es a lo que deberíamos de aspirar, que sería una psicología integracionista, y que, por cierto, están saliendo más y más modelos integracionistas, o si tenemos que seguir con esta idea de escuelas de pensamiento que entienden la psicología desde una perspectiva y una epistemología diferente. ¿Qué piensas? Yo creo que esta es una regla, perdón, Sebastián, o sea, así como usamos el término sistemático, o sea, yo creo que esta es una regla del campo científico. Yo soy conductista, me fui formado por conductistas, después empecé a aprender del modelo cognitivo, hice alguna serie de prácticas en el campo de las neurociencias
yo creo que eso fortaleció. Creo que del campo que menos había aprendido era del social, pero no lo viví, al contrario, yo viví esta parte, ¿no? Esta invitación, sobre todo de los conductistas, esta invitación a sostenernos en ese ADN, que son los límites epistémicos de la psicología, que es biopsicosocial. Son los conductistas post Steve Hayes, porque antes de Steve Hayes no había ni conversación entre Bandura y los skinnerianos, ¿no? Era como, claro, somos antítesis. Claro. Okay. No, pero Mario, digo, Sebastián, no sé si quieres Sí, adelante, Sebastián. Yo creo que ahí nos estamos yendo otra vez hacia las ramas, pero la raíz, el tronco, cuando menos, no sé si la raíz, creo que no tenemos, más bien es recordar la epistemología, que es este término que estás usando, que es la psicología se encarga del estudio del individuo. Y ya cómo afecta a la sociedad, cómo afecta, o sea, ahí partimos, ¿no? La conducta ya son conductismo, ¿no? Ya son los apellidos, pero la psicología epistémicamente tiene bien claro, y el problema es que socialmente no lo tenemos claro, ni dentro de la misma carrera, pero mientras hablemos de estudio del individuo o de la persona, entonces estamos hablando de psicología, ya sea en la organización, en la educación, en todos los demás apellidos. O con la conducta percepción gestal científica, que no es la gestal de estamos hablando del estudio de cómo percibe, cómo cree, pero la persona. Entonces ahí es el campo de la psicología. Y de hecho, en términos de medicina, la psicología médica, ¿no? La medicina tiene una cuestión bien bonita que ojalá pronto podamos tener en psicología, se está trabajando en profesiones acá en México, que se llama suplantación de profesión. Ejemplo, tuve un profesor en un diplomado, ¿no? Que él era economista, y luego se había formado en creo que sociología, y luego iba por teoría crítica. Entonces él estaba siendo facilitador de grupos y decía que la psicología no servía. Yo decía, no, perdón, si tú estás incidiendo en la persona, estás haciendo psicología, aunque no sea desde el campo epistémico formativo de la psicología. Y a mi parecer, si estaba haciendo grupos para que la persona cambiara sus conductas, estaba trabajando en psicología desde un enfoque que no estaba reconociendo el campo epistémico en el que estaba incidiendo, pero estaba cruzándolo. Es decir, si yo quiero inventar una pastilla para el dolor de cabeza, hay una regulación que me dice, hey, compadre, tú no eres médico, no te voy a dejar venderlo en ningún lado. Puedes hacerlo si quieres ahí en el mercado, pero no como una cuestión que realmente funciona, a menos de que pase por todos los procesos químicos médicos bioordenados. Me parece muy valioso valioso y oportuno lo que estás señalando, Sebastián, porque creo que efectivamente una forma de poder conceptualizar la psicología es la del estudio del individuo. Y la forma en cómo podemos estudiar el individuo, creo que vamos a coincidir los tres, la mejor forma de estudiar al individuo es desde una perspectiva multivariable, en donde podamos comprender cómo los elementos biológicos, psicológicos, sociales e incluso otro tipo de elementos como espirituales, grupales, etcétera, están influyendo dentro del individuo y su comportamiento, dentro de su desarrollo, dentro de la forma en cómo sufre y dentro de la forma en cómo le ayudamos a superar el sufrimiento, ¿no? Entonces, me parece muy valioso cómo lo estás planteando. Si les parece, vámonos a la otra pregunta que tengo por aquí. En el ámbito de la psicología clínica, bueno, voy a saltar esta, no sé si saltármela o no, porque creo que el de las pseudoprofesiones ya la abordamos un poco, pero bueno, déjenme, les hago esta pregunta. En el ámbito de la psicología clínica, cada vez, perdón, me salté una antes. ¿Qué hay de la relación entre la psicología y la filosofía? Pareciera que cada vez la desconocemos más en la formación del psicólogo y que los psicólogos se sienten desconectados y no entienden, digamos, los principios filosóficos de los modelos teóricos con los que ellos practican. ¿Tienen ustedes esta apreciación también? Que ahí Mafundo de alguna manera ya nos dio algunas citas, ¿no? De filósofos, pero creo, ¿no? Que si pensamos en Guillermo de Ockham, en mismo Aristóteles, inclusive otros personajes de aquel entonces, mismo Platón, etcétera. El Sócrates creo que es arroz de todos los moles, o no sé si es allá en tu audiencia, pero realmente, si ustedes leen a estos filósofos, psicoanálisis va a decir es de acá, el cognitivo conductual también,
tenemos unas bases filosóficas muy fuertes, pero el problema es cuando hacemos filosofía psicológica, filosofía psicoanalítica, y tampoco lo aterrizamos en el campo de la psicología. Volvemos a mi parecer, de verdad me acuerdo mucho de mis compañeras hoy que me decían que yo era un positivista de closet, y yo les decía que claro que no, y ahora les digo que claro que sí tenían razón. Pero... Y qué bueno, Sebastián. Yo es igual, así eres. No, bueno, Lo no, ya apoyamos. salí. Pero el asunto es cómo el logos, estudio, tratado y la cercanía con la ciencia, porque cuando nos alejamos de la ciencia, entonces tendríamos que pensar en otras profesiones. Entonces, Pero fíjate, Sebastián, la filosofía te permite tener un marco de referencia, te permite también estructurar la forma de pensar, desarrollar los argumentos lógicos que son el fundamento del método científico, ¿no? Y te permite también entender la epistemología detrás de los modelos teóricos con los que estamos trabajando. Y yo veo que mucha gente desconoce, por ejemplo, cómo la terapia cognitivo-conductual tiene su origen filosófico en el estoicismo, cómo la psicología analítica tiene su origen filosófico en el platonismo, y cómo si nosotros recuperamos ese conocimiento y entendimiento de las filosofías, de dónde nacen estos modelos teóricos que tenemos, vamos a tener una mejor comprensión del mismo modelo y vamos a ser capaces de desarrollar argumentaciones lógicas y racionales todavía más fundamentadas. ¿Tú qué piensas, José Luis, acerca de esto que estoy diciendo? Pues justo, digo, así muy pragmáticamente, o bueno, y hablando de la formación en psicología, yo creo que todavía, y escucho a mucha gente diciendo, pues qué aburrido, cabrón, ¿no? O sea, pobrecita la psicología. Ahora que Mateo, mi hijo, se cambió a estudiar medicina, pues dice, ay, qué padre, güey, ¿no? Porque pues todo es la bomba de sodio de potasio y aspectos aparentemente tangibles, ¿no? Sin embargo, si nosotros entendemos algo tan esencial, tan importante, que la filosofía, que es esto que estamos haciendo aquí ahorita, habla de la esencia de las cosas, de las propiedades, de los efectos de las cosas en sí, pues también podríamos admitir que esta pausa para reflexionar, para admitir esta parte, para conceptualizar reglas, límites, o cualesquiera que sean la forma en que hablemos de nuestra profesión, pues es una forma de hacer filosofía, ¿no? No necesariamente necesitamos acudir a los empiristas, ¿no? Y demás. Y en ese sentido, fíjense que yo aunque no estoy a favor, ¿no? Ideológicamente, algunos aspectos, por ejemplo, veo valioso algunos de los aspectos postmodernos como una forma de filosofía, ¿no? La propia psicología crítica, ¿no? O la psicología marxista, esta que en Sudamérica es como muy socorrida, que alguien muy pragmático podría decir, pues esto ¿para qué sirve? ¿No? O sea, esto sirve para que alguien se endiose en su universidad y le aplaudan. Pues no, también pone el punto Énfasis. sobre la... Y dice, oye, pero pues pensemos en esto, ¿no? O no hemos pensado en esto, o yo critico esto, yo condeno lo otro. Y esa es la parte en donde yo concibo la filosofía como un elemento esencial de la psicología, de la enseñanza de la psicología y de los psicólogos, ¿no? Y si nos vamos a un entendimiento etimológico de la filosofía, ¿no? Desde esta perspectiva del amor del conocimiento, pudiéramos tal vez como revalorar su importancia tanto en la formación como en la práctica del psicólogo, pero creo que la hemos desdeñado. Son muy pocas, por decir ninguna, las clases que hay de filosofía en la formación del psicólogo. Tal vez filosofía de la ciencia, ¿no? Es una de las clases que se da en la formación. Y creo que eso ha hecho, o eso ha generado que hayan psicólogos que a veces no tenemos la capacidad de articular las ideas y el pensamiento de una manera clara, coherente con las perspectivas teóricas, epistemológicas desde las que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, oigan, hemos cubierto un montón de cosas y el tiempo ha pasado volando. No sé si vamos cerrando este
este Claro. programa. A mí me gustaría, si les parece bien, que cada uno de nosotros podamos cerrar como con una reflexión de cómo ven a la psicología en este momento, cómo proyectan la psicología o de la formación del psicólogo, de lo que ustedes quieran. Pueden cerrar como ustedes gusten su intervención en este programa. Adelante, Sebastián. Bueno, pues curiosamente voy a citar a un exdirector, a Juan Manuel Tejada Tallabas, que hace poquito hubo una reunión de exdirectores ahí de la facultad, y decía que, y me tocó, fue mi maestro, ¿no? Decía que nos ponía a anotar puño y letra, ¿no? Mientras esté en la carrera de psicología, prometo que no me voy a casar, ¿no? Y decía que todo el mundo levantaba la mirada y decía que me está haciendo firmar este cuate, ¿no? Y decía, con ninguna corriente. Entonces, yo les diría que justamente creo que la psicología se ha hecho muy de cabellos, como decía Mahfoud, y que creo que todavía nos falta por descubrir muchas cuestiones y que en estas luchas entre razones o verdades, puede ser que estemos perdiendo elementos cruciales que por emerger de la psicología. Y a mí me encanta que estemos en una época, por mi formación, ¿no? Todo es relacional, psicoanálisis relacional, sistémico relacional, gestal relacional, claro, porque nos estamos dando cuenta, inclusive los esquemas de Jeffrey Young, ¿no? Nos estamos dando cuenta que sí, que no podemos explicar desde un solo lugar la complejidad humana, y creo que entre más unamos fuerzas hacia tratar de entender lo humano, la humanidad, definitivamente vamos a crecer esta ciencia hacia sus diferentes campos y vamos a darle el lugar que merece, porque la psicología definitivamente hace aportaciones cruciales para el sistema de salud, para los laborales, para todas las áreas en las que incide, y que creo que el poder cada vez acercarlo más hacia esta sistematización que decían, va a permitir que el lugar que se merece empiece a darse. Muchas gracias, Sebastián. José Luis. Yo creo que mi reflexión final pues es advertir los tiempos que vivimos y el papel que tenemos como psicólogos, ¿no? Somos otra profesión y creo que en humildad también tenemos una vocación. Las profesiones, además de todo lo que ya hemos contado, o las disciplinas científicas, tienen una vocación, existen también porque nos sirven. Y en ese sentido, yo creo que reflexionar sobre la existencia de reglas que nos permitan cumplir, ¿no? Moralmente con ese propósito y con la posibilidad de seguir evolucionando, pues es una tarea comunitaria, es una tarea de diálogo que implica apertura, pero que también implica ese amor por el conocimiento, y que esto es algo que quienes estamos practicando y estamos siendo docentes, pues tenemos escenarios para llevarlo tanto a nuestros escenarios de práctica, en donde son momentos de enseñar a la población en general qué cosa es lo que hacemos los psicólogos, así como a nuestros estudiantes, en donde invitárnoslos a la reflexión y a la racionalidad, ¿no? En la medida de lo posible, por las circunstancias de todos, creo que podemos estar creando un contexto en el que la enseñanza de la psicología pues se mantenga como hasta ahora, ¿no? Creciendo, ocupando un espacio, no ocupa todo el espacio, por más que los psicólogos queramos ocupar todo el espacio, y admitiendo una función en ese sentido, ¿no? Hasta Karl Popper utilizó el término psicologizar, ¿no? Hablando de esta extraordinaria forma de ocupar todos los espacios explicativos que había de los eventos que ocurren en la naturaleza. Entonces, yo lo veo ahí y en un acto de honestidad y en un acto de humildad, pues admitir que pues para poder enseñar psicología, pues o practicarla, al menos deberíamos cumplir con lo mismo que todos los que hemos admitido tenerlo o hemos podido lograr un grado o una trayectoria, pues hemos cursado, ¿no? Sebastián se confesaba
de positivista de closet, ¿no? Bien, pues yo me confieso haber descubierto, la verdad es que nunca he sido tan enclaustrado, pero estas otras visiones, ¿no? Y al final de cuentas, eso es lo que va revelándonos, pues lo que la práctica de la psicología realmente tiene que ofrecer y sobre todo que tenemos que construir en los estudiantes, ¿no? La mitad de estabilidad y la mitad de flexibilidad y crítica, que es muy, muy, muy valioso. Yo pensando en cerrar el programa con estas reflexiones y tratando de pensar si hay estudiantes de psicología que nos están escuchando, me gustaría comentar 3 cosas, ¿no? La primera es que coincido con el doctor José Luis Calderón de ser cuidadosos con psicologizar y creer o querer dar explicaciones a todo desde el marco teórico, epistemológico del cual estamos parados. Sin embargo, me gustaría invitar a la gente que nos está escuchando a que se vean en una necesidad de conocimiento constante y en ese sentido profundizar, como dice el doctor Sebastián Galán, en nuestra ciencia, en la psicología, en nuestra disciplina, pero no limitarse solamente a la psicología, enriquecerse desde otras disciplinas como es la filosofía, como es la literatura, como es el arte, como es el estudio de la historia, como el estudio de las religiones, etcétera. Porque todas estas otras disciplinas son parte del quehacer humano y como bien lo decía el doctor Sebastián, a la psicología lo que le importa es el individuo en ese quehacer humano. Mientras más entendemos esas otras disciplinas, más terminamos entendiendo al individuo. La segunda cosa con la que me gustaría cerrar es con un comentario de Stephen Hayes, el padre de la teoría de la terapia de aceptación y compromiso, que en una entrevista él dice, todas las teorías están mal. Solamente es cuestión de tiempo para identificar por qué, en dónde y qué tanto están mal en comparación de las otras teorías. Y eso es justamente la ciencia, la idea de que el conocimiento no es algo que vamos a ser capaces de poder conocer, comprender plenamente, sino que vamos a estar constantemente avanzando. Y si bien soy partidario de evitar el eclecticismo al máximo, también soy partidario, como decía el doctor Sebastián, de conocer los diferentes modelos teóricos que existen en la psicología, de buscar modelos integradores que nos ayuden a asumir, a tomar lo que ha mostrado ser efectivo, que ha mostrado ser válido de los distintos modelos y tratar de ponerlos en un contexto teórico congruente que permita dar explicaciones al desarrollo, al sufrimiento y al quehacer terapéutico. Así que sean cautos, no son defensores, no son guerreros de una teoría en particular, sino que hay que reconocer también lo que las demás teorías pueden aportar sin caer en el eclecticismo. Y finalmente, ustedes han visto el día de hoy una conversación entre 3 colegas que además de ser colegas, somos amigos y además somos coautores porque hemos trabajado en publicaciones en conjunto, en distintas presentaciones, etcétera. Y eso es a lo que los quiero invitar. El trabajo del psicólogo a veces es un trabajo muy solitario y a veces incluso creemos que no es necesario enriquecernos del trabajo de los demás. Y yo creo que ese es un gran error de muchos psicólogos. Los invito a que busquen amigos psicólogos para que se enriquezcan como yo me he podido enriquecer de esta amistad y colaboración con el doctor José Luis Calderón y el doctor Sebastián Galán, a quienes les doy las gracias por haber estado aquí y también las gracias por todo lo que están haciendo con sus alumnos, con el avance de la psicología, con el gran trabajo que están haciendo. Y bueno, pues a todos ustedes que nos vieron, gracias también por habernos acompañado. Les mando un abrazo y espero que nos veamos muy pronto. Hasta siempre.